Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería y Sistemas. El tema de nuestro video es memoria externa. Los integrantes son John Cueva y Edison González. El docente guía es el ingeniero Freddy Patricio Gila. Este video es realizado en el periodo académico de marzo a julio de 2014. Discos magnéticos. Es un plato circular construido con un material no magnético llamado sustrato de aluminio o sustrato de cristal, recubierto por un material magnetizable. Los sustratos tienen algunas ventajas, entre las cuales están: mejora la uniformidad de la superficie y mejor rigidez para reducir la dinámica del disco. Estructura del disco duro. Están compuestos por varios platos o varios discos de un material magnético, montados sobre un eje central. Estos discos tienen dos caras que nos sirven para almacenar los datos. Las cabezas. Están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos incluyen una cabeza de lectura y escritura a cada lado del disco. Cabe recalcar que las cabezas nunca topan el disco. El eje. Es la parte del disco duro que actúa como soporte sobre el cual están montados los platos del disco. Actuador. Es el motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura y escritura entre el centro y el borde externo de los discos. Usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. Cilindros. Son el par de pistas en los lados opuestos del disco duro. Pistas. Un disco está dividido en delgados círculos concéntricos, llamados pistas. Las cabezas se mueven entre la pista más externa o pista cero hacia la pista más interna. Los sectores son cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual de 512 bytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba significativamente el espacio, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. En el esquema de la izquierda podemos observar la técnica de la velocidad angular constante. Esta técnica nos permite almacenar la misma cantidad de datos tanto en las pistas exteriores como en las pistas interiores. Esa técnica se utilizaba antiguamente. En el esquema de la derecha podemos observar la técnica de la grabación en varias zonas. Esta técnica es utilizada actualmente y consiste en dividir la superficie del disco en varias zonas concéntricas. Las zonas más lejanas al centro contienen más bits que las zonas más próximas al centro. Esta técnica nos permite una mayor capacidad de almacenamiento, pero requiere de una circuitería más compleja. Mecanismos de lectura y escritura. Los datos se graban y recuperan a través de una bobina llamada cabeza de disco. En muchos sistemas hay dos cabezas, una para la lectura y otra para la escritura. Para la escritura, ocurre cuando un flujo eléctrico atraviesa la bobina o cabeza y crea un campo magnético. Por lo tanto, se envían pulsos eléctricos a la cabeza, que graba patrones magnéticos diferentes en la superficie del disco. Para la lectura, cuando un campo magnético en movimiento respecto a una bobina induce corriente eléctrica a la bobina, por ello cuando la superficie del disco pasa bajo la cabeza, en esta se genera una corriente de la misma polaridad que la que se produjo la grabación magnética, permitiéndonos la lectura. Organización y formato de los datos. La cabeza es un dispositivo muy pequeño capaz de leer o escribir en una zona del plato que rota bajo ella. Los datos se organizan en un conjunto de anillos concéntricos o pistas. El ancho de una pista es igual al ancho de la cabeza. Existen cientos de pistas por superficie. Las pistas son separadas por bandas vacías. Los datos se transfieren o separan por sectores. Existen cientos de sectores por pistas con un tamaño estándar de 512 bytes. Características físicas. Movimiento de la cabeza. Cabeza fija y cabeza móvil.
en cuanto a la portabilidad de los discos, discos extraíbles y discos no extraíbles, platos, de un plato o varios platos, y en cuanto a las caras, de una cara y dos caras. Parámetros para medir las prestaciones del disco. Capacidad de almacenamiento. Es la cantidad de información que se puede almacenar o grabar en un disco duro. Su medida en la actualidad es en gigabytes o en terabytes. El tiempo de acceso. Es el tiempo medio necesario que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos, y es la suma de varias velocidades, entre las cuales está el tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca los datos, y el tiempo que tarda la cabeza de lectura o escritura en buscar la pista con los datos saltando de una en otra, y el tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector correcto de la pista. El tiempo de búsqueda es el tiempo que toma la cabeza de lectura o escritura en moverse de su posición actual hasta la pista donde se encuentra localizada la información deseada. El tiempo de lectura o escritura es el tiempo que tarda el disco en leer la información. Depende de la cantidad de información que se quiere escribir o leer, el tamaño del bloque y el número de cabezales. Latencia. Cada pista en un disco duro contiene múltiples sectores. Una vez que la cabeza de lectura o escritura encuentra la pista correcta, las cabezas permanecen en el lugar inactivas hasta que el sector pasa por debajo de ellas. Este tiempo de espera se llama latencia. Tasa de transferencia de datos. Indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco, en el periodo de un segundo. Caché de disco. Es una memoria que va incluida en la controladora del disco duro, de modo que todos los datos que se leen y escriben en el disco duro se almacenan primeramente en esta memoria. La velocidad de rotación son las revoluciones por minuto de los platos. La interfaz es el medio de comunicación entre el disco duro y la computadora. El sistema RAID. En informática, el acrónimo RAID, traducido como conjunto redundante de discos independientes, hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos. Estos pueden ser discos duros o SSD, entre los que se distribuyen y recopilan los datos. Funcionamiento del RAID. Básicamente, el RAID es un sistema en el cual permite almacenar la información en una cantidad de discos N, de tal forma que agilice el proceso máquina-disco. El sistema RAID evitará en lo más posible la pérdida de información de la siguiente manera. Los discos optimizados para RAID poseen circuitos integrados que detectan si un disco está fallando. De ser así, este circuito se encarga por encima del tiempo real en sacar información y almacenarla en otros discos, o si es el caso, en el hot space. Un hot space es un disco que permanece siempre en el sistema esperando a que otro se estropee y él entre directamente en funcionamiento. Vamos a ver las ventajas de los discos RAID. Un disco duro se caracteriza, entre otros parámetros, por su MTBF, o tiempo medio entre fallos. El MTBF nos avisa que sean cuales sean los discos que utilicemos, estos pueden eventualmente dejar de funcionar, ocasionando pérdidas de datos o imposibilitando el acceso a la información por parte de los usuarios. Además de resolver este problema citado anteriormente, un sistema de almacenamiento basado en arquitectura RAID ofrece 4 ventajas principales. Mayor fiabilidad que los discos individuales, por tratarse de una arquitectura tolerante a fallos con soporte de elementos redundantes. Mayor rendimiento y tasa de transferencia de datos que los discos individuales como resultado de las operaciones de lectura o escritura simultáneas realizadas sobre múltiples discos en paralelo. Mayor capacidad de almacenamiento que los discos individuales. Un array de discos RAID puede verse como un disco lógico formado por la suma de los discos individuales que lo conforman, por lo que en la mayoría de las configuraciones la capacidad total será superior. Mayor integridad. Ante un error en los datos almacenados en alguno de los discos de la RAID, la información de paridad generada por los sistemas RAID permitirá reconstruir los datos perdidos manteniendo así la integridad de la información. Considerando las ventajas anteriores expuestas,
resulta sencillo deducir los dos grandes beneficios que conducen a la implementación de una arquitectura RAID: la mejora del tiempo de funcionamiento sin fallo del sistema de almacenamiento y la mejora del rendimiento de las aplicaciones. Tipos de niveles RAID. Existen dos tipos de niveles RAID: los niveles RAID puros, que comprenden los niveles RAID del 1 al 5, y los niveles RAID anidados o híbridos, que son básicamente la anidación de los niveles de RAID puros. Niveles de RAID puros. RAID 0. Los sistemas de RAID 0 también suelen llamarse conjuntos o volúmenes divididos, ya que distribuyen los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad que proporcionen redundancia. Es decir, nuestro primer nivel de matriz de discos redundantes no es redundante. El número de discos requeridos es de como mínimo 2 en esta arquitectura. Las ventajas: permite el acceso a más de un disco a la vez, logrando una tasa de transferencia más elevada. Al no requerir espacio para almacenar información de redundancia, el coste por megabyte resulta inferior. La principal desventaja es que no se dispone de información de paridad y por tanto no ofrece funcionalidad de tolerancia a fallos. En caso de avería en cualquiera de los componentes de RAID, el sistema fallará en su totalidad. RAID 1. La redundancia se logra con el sencillo recurso de duplicar todos los datos, pero en este caso cada franja lógica se proyecta en dos discos separados, de forma que cada disco del conjunto tiene un disco espejo que contiene los mismos datos. El número de discos requeridos para esta arquitectura es de 2. Las ventajas: protección de la información en caso de fallos de discos y o de la controladora. Su principal desventaja es la ineficiencia debido a las tareas de escritura en el disco espejo, además es que se desperdicia el 50% de capacidad de almacenamiento del sistema, haciendo que el coste por megabyte útil sea mayor. RAID 2. Usa la técnica de acceso paralelo. Todos los discos miembros participan en la ejecución de cada petición de entrada o salida. El giro de cada unidad individual está sincronizado de forma que cada cabeza de disco está en la misma posición que cada disco en un instante dado. El número de discos requeridos para esta arquitectura es de como mínimo 3. Desventajas: buena protección de la información en caso de fallos del disco. La tasa de transferencia de datos puede llegar a ser extremadamente alta. La desventaja es que tiene un elevado coste. Además, según el tipo de configuración, requiere un gran número de discos. La controladora también resulta ser muy específica, compleja y costosa. RAID 3. Se organiza de forma similar a la RAID 2. La diferencia es que solo requiere un disco redundante, sin importar lo grande que sea el conjunto de discos. El número de discos requeridos para esta arquitectura es de como mínimo 3. Las ventajas: elevada tasa de transferencia de datos tanto en la lectura como en la escritura, con alta disponibilidad de la RAID. Desventajas: un disco de paridad dedicado puede convertirse en un cuello de botella porque cada cambio en el grupo RAID requiere un cambio en la información de paridad. No ofrece solución al fallo simultáneo de dos discos. RAID 4. RAID 4 se puede atender varias peticiones simultáneas de lectura, siempre que la controladora lo soporte. Usa la técnica de acceso independiente. Cada disco opera independientemente de forma que peticiones de entrada y salida separadas se atienden en paralelo. El número de discos requeridos en esta arquitectura es de como mínimo 3. Las ventajas: alta disponibilidad de la RAID con elevada tasa de transferencias. Como desventaja tenemos que la controladora requerida es compleja y por tanto costosa. RAID 5. Está organizado de manera similar al RAID 4, la diferencia es que distribuye las tiras de paridad a lo largo de todos los discos. El número de discos requeridos como mínimo en esta arquitectura es de 3. Desventajas: proporciona un buen rendimiento con mínima pérdida de capacidad de almacenamiento, aporta un nivel de redundancia suficiente para ser considerado tolerante a fallos. Como desventajas que tiene menores prestaciones que RAID 1 y además que no ofrece una solución a fallo simultáneo en dos discos. Niveles RAID anidados o híbridos. Muchas controladoras permiten combinar niveles RAID, es decir, que un RAID puede usarse como elemento básico de otro en lugar de los discos físicos. La nomenclatura de los RAID anidados es normalmente el resultado de la unión de los números correspondientes a los niveles RAID usados. Por ejemplo, el RAID 0,1 es el resultado de combinar el RAID 0 con el RAID 1. En este caso se suele utilizar las nomenclaturas RAID 0 más 1 para evitar confusiones con RAID 1. Como puede deducirse, anidar niveles RAID tiene por objetivo combinar un determinado nivel RAID que proporcione redundancia con otro que aumente el rendimiento del sistema, y la prioridad que le damos a dichas funcionalidades determinará cuál de los dos será el de mayor nivel.
Los niveles RAID anidados más conocidos son el RAID 0,1 o 0+1, cuya característica principal es la de ser un espejo de divisiones. El RAID 10 es una división de espejos. El RAID 30, una división de niveles, o RAID con paridad dedicada. RAID 50, una división de niveles RAID con paridad distribuida. RAID 60, una división de niveles RAID con doble paridad distribuida. RAID 100, una división de una división de espejos, y RAID 101, un espejo de espejos. ¿Qué nivel de RAID debo utilizar? El nivel adecuado RAID a utilizar depende de básicamente dos factores: la aplicación que vayamos a utilizar y la inversión que estemos dispuestos a realizar. Sea cual sea nuestra situación, de forma generalista podemos decir que el RAID 0 presenta la más alta tasa de transferencia pero sin tolerancia a fallos. Un ejemplo de una aplicación de este RAID serían servidores de base de datos, de video o de imágenes. RAID 1 resulta más lento que un disco individual, si bien aporta una redundancia total. Una aplicación sería en financieras o aplicaciones de gestión. El RAID 2 es adecuado para aplicaciones que demanden una altísima tasa de transferencia de datos. Actualmente no existen implementaciones comerciales de este nivel de RAID. El RAID 3 es especialmente indicado para sistemas monousuario y aplicaciones que requieran transferencia de archivos de datos de un gran tamaño, como por ejemplo video, imágenes o data warehouse. RAID 4, idóneo para almacenar ficheros de gran tamaño, como por ejemplo en aplicaciones gráficas. RAID 5 es recomendable para entornos de procesamiento de transacciones donde el nivel de entrada y salida resultan intensos, por ejemplo las videovigilancias o servidores de aplicaciones o archivos para empresas. RAID por hardware. Este es el RAID que encontramos en servidores y cabinas de altas prestaciones. Son sistemas montados gracias a controladoras o tarjetas dedicadas a gestionar el RAID por sí mismas, con sus propios procesadores y memorias, lo que alivia el trabajo de la CPU para el sistema que hace de servidor de datos. Este sistema de implementación es el más fiable, más rápido y por lo tanto notablemente más caro. RAID por software. Es el propio sistema operativo quien monta, crea y gestiona todo el RAID sobre una superficie de discos físicos. Es el propio sistema operativo quien marca las particiones a usar del RAID para luego crear el dispositivo virtual y permitir el trabajo con ese espacio. Últimas tecnologías en discos duros. Como últimas tecnologías en discos duros tenemos grabación perpendicular, unidad de estado sólido y discos duros híbridos. Grabación perpendicular. Actualmente la nueva generación de discos duros utiliza la tecnología de grabación perpendicular, el cual permite mayor densidad de almacenamiento. Es una tecnología para la grabación de datos en discos duros, demostrada como ventajosa por primera vez por el profesor Shunichi Iwasaki, del Instituto de Tecnología Tohoku. La explicación sencilla para la ventaja de la grabación perpendicular es que permite mayores densidades de almacenamiento alineando los polos de los elementos magnéticos perpendicularmente a la superficie del disco de grabación. Alinear los bits de esta forma ocupa menos espacio del necesario que si se hace longitudinalmente, por lo que se pueden ser agrupados, incrementando el número de elementos magnéticos que pueden ser almacenados en una área dada. Se estima que con la tecnología actual de discos duros con grabación longitudinal se alcanza un límite de entre 100 a 200 GB por pulgada cuadrada. En cambio, con la grabación perpendicular se esperan alcanzar densidades de 1 TB por pulgada cuadrada. Unidad de estado sólido. Una unidad de estado sólido o SSD por su acrónimo en inglés de Solid State Drive es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil para almacenar datos, en lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia. Las SSD hacen uso de la misma interfaz que los discos duros y, por lo tanto, son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo. Una SSD se compone principalmente de una controladora. Es un procesador electrónico que se encarga de administrar, gestionar y unir los módulos de memoria NAND con los conectores de entrada y salida. Ejecuta software a nivel de firmware y es con toda seguridad el factor más determinante para la velocidad del dispositivo.
Una caché. Un dispositivo SSD utiliza un pequeño dispositivo de memoria DRAM similar al caché de los discos duros. El directorio de la colocación de bloques y el desgaste de nivelación de datos también se mantienen en la memoria caché mientras la unidad está operativa. Un condensador es necesario para mantener la integridad de los datos de la memoria caché. Si la alimentación eléctrica se ha detenido inesperadamente, el tiempo suficiente para que se puedan enviar los datos retenidos hacia la memoria no volátil. Ventajas: arranque más rápido al no tener platos que necesiten tomar una velocidad constante. Gran velocidad de escritura, mayor rapidez de lectura, incluso 10 veces más que los discos duros tradicionales. Baja latencia de lectura y escritura, cientos de veces más rápidos que los discos mecánicos. Lanzamiento y arranque de aplicaciones en menor tiempo, menor consumo de energía y producción de calor. Sin ruido. Seguridad, permitiendo una muy rápida limpieza de los datos almacenados. Menor peso y tamaño que un disco duro tradicional de similar capacidad. Las limitaciones. El precio. Los precios son considerablemente más altos en relación precio-gigabyte. Menor recuperación. Después de un fallo físico se pierden completamente los datos, pues la celda es destruida. Mientras que en un disco duro normal que sufre daños mecánicos, los datos son frecuentemente recuperables usando ayuda de expertos. Vida útil. Al reducirse el tamaño del transistor se disminuye directamente la vida útil de las memorias NAND. Discos duros híbridos, también conocidos como unidades de estado sólido híbridas, combinan las características del disco duro convencional con prestaciones similares a una unidad de estado sólido o SSD. Son unos discos duros que cuentan con un buffer de alta calidad porque integran una caché de memoria no volátil o incluso una pequeña unidad de almacenamiento sólido. A diferencia de los discos duros convencionales, los discos duros híbridos o SSHD mantienen el motor y los platos en descanso, sin consumir energía ni generar calor. Los datos se escriben en la memoria flash del buffer, que es no volátil, esto es, no existe riesgo de pérdida de datos si se corta la energía. A la hora de leer los datos guardados en los platos del disco duro híbrido, esta información después se guarda en la memoria del buffer. Los discos duros híbridos o unidades de estado sólido híbridas presentan diversas ventajas frente a los discos duros convencionales, especialmente para su integración en ordenadores portátiles. El arranque del sistema es mucho más rápido y en general aumenta la velocidad de acceso a los datos. Al no tener los platos girando todo el tiempo consumen menos energía, así se incrementa la autonomía de la batería. Además presentan una mayor fiabilidad gracias a la memoria flash del buffer. El rendimiento de la máquina es superior para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para el almacenamiento de contenidos multimedia, para la edición de ficheros de video grandes o para generar informes desde una base de datos. Memoria óptica. Un disco óptico es un dispositivo de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y se almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Como todas las formas de los medios de almacenamiento de ordenadores, los discos ópticos se basan en la tecnología digital, es decir, que cualquier tipo de información puede ser codificada en formato digital y almacenada en este tipo de soportes. Las características. El almacenamiento óptico consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y almacena, haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las superficies planas que lo componen, que generalmente suele ser de aluminio. El acceso a los datos o lectura se realiza cuando esta superficie es iluminada con un haz de láser generado por un diodo láser dentro de la unidad de disco óptico, la cual gira a velocidades de alrededor de 200 revoluciones por minuto o 4000 revoluciones por minuto, dependiendo del tipo de unidad, el formato del disco y la distancia desde el cabezal de lectura hasta el centro del disco. El diámetro. Los discos ópticos en general tienen un diámetro de entre 7,6 y 30 centímetros, siendo el 12 centímetros el tamaño más común. Un disco típico tiene un grosor de más o menos 1,2 milímetros. En la capacidad, esta depende del tipo de disco del que se está refiriendo. Tipos de grabación. Un disco óptico está diseñado para soportar uno de tres tipos de grabación: solo lectura, grabable o regrabable. Evolución y últimas tecnologías. Disco compacto. El disco compacto es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de información.
Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y tienen una capacidad de información de más o menos 700 megabytes. CD-Writer. Un disco compacto regrabable, conocido popularmente como CD-Writer, es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. La capacidad de este CD es de más o menos 700 megabytes. DVD. El DVD es un disco óptico de almacenamiento de datos cuyo estándar surgió en 1995. Sus siglas corresponden con Digital Versatile Disc, en inglés, o con disco versátil digital traducido al español. Su capacidad es de más o menos 4,7 GB. Blu-ray. El disco Blu-ray, también conocido como simplemente BD por sus siglas, es un formato de disco óptico de nueva generación, empleado para video de alta definición y con una capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad mayor que la del DVD. Tiene una capacidad de almacenamiento en una capa de 25 GB y de doble capa de 50 GB. Disco de cuarta generación, disco versátil o disco versátil holográfico HVD. El tamaño de enfoque es complejo al ser este tipo del disco óptico ultradenso. La capacidad de este disco es de 3,9 terabytes. Se prevé que este disco salga dentro de algunos años. General Electric Holographic Disc. Este disco es una variante del HVD. Tiene una capacidad de almacenaje teórico de 1 a 6 terabytes. Este disco se prevé que salga en un futuro cercano. Memoria flash. La memoria flash, derivada de la memoria EEPROM, permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología flash depende siempre mediante impulsos eléctricos. Permite velocidades de funcionamiento muy superiores frente a la tecnología EEPROM primigenia, que solo permitía actuar sobre una única celda de memoria en cada operación de programación. Ofrecen además características como gran resistencia a los golpes, bajo consumo y por completo silenciosas, ya que no tienen ni actuadores mecánicos ni partes móviles. Su pequeño tamaño también es un factor determinante a la hora de escoger este tipo de discos de almacenamiento. Futuro de la Flash Memory. El futuro del mundo de la Flash Memory es bastante alentador, ya que se tiende a la ubicuidad de las computadoras y electrodomésticos inteligentes e integrados, y por ello la demanda de memorias pequeñas, baratas y flexibles seguirán en alza hasta que aparezcan nuevos sistemas que lo superen tanto en características como en costos. Memoria flash como sustituto del disco duro. En la actualidad TDK está fabricando discos duros con memoria flash NAND de 32 GB, con un tamaño similar al de un disco duro de 2,5 pulgadas. El problema de este disco duro es que, al contrario de los discos duros convencionales, tienen un número limitado de accesos. Memoria flash como RAM. Hay intentos de utilizar las memorias flash como memoria principal del ordenador. De momento es más lenta que la de RAM convencional, pero utiliza hasta 10 veces menos energía y también significativamente más barata. Conclusiones. A medida que transcurre el tiempo, los dispositivos de almacenamiento externo evolucionan, logrando mejoras para aquellas entidades que requieren un mayor espacio de almacenamiento. La evolución de los dispositivos de almacenamiento externo, pasando por sus diversos modelos, permiten una mayor rapidez, calidad, así como seguridad en este gran avance del conocimiento. Los sistemas RAID en la actualidad son utilizados por la mayoría de entidades que requieren mayor capacidad de almacenamiento, pero la decisión final depende de parámetros como la velocidad de transferencia de información, respaldo de datos y capacidad de almacenamiento. Muchas gracias.